Hola, muy buenas, desde España. Estamos en tiempos muy difíciles y entonces pues he redactado aquí lo que voy a decir. Y bueno, decimos, cómo nos movemos dentro de este mundo inquietante, cómo intentamos sobrevivir, adaptarnos, incluso prosperar en un mundo que es muy inquietante. La importancia de la fe en tiempos difíciles y finales, como los que estamos andando ahora mismo. Traládense conmigo a la época del profeta Habacuc, que se ve venir como en su país natal el rey de Judá va a ser objeto de una intervención extranjera terrible, con todo lo que eso implica en términos sociales, económicos, políticos, humanos, por supuesto espirituales. Y me van a permitir que precisamente a partir de ahí intente dar una respuesta a la cuestión que estamos planteando de la fe, en un mundo que cambia. El libro de Habacuc es un libro muy breve, en el cual la traducción bíblica ocupa apenas 2 o 3 páginas, y sin embargo es un libro tremendamente sustancioso. Hay toda una filosofía de la historia en el mismo, hay toda la idea, toda la lucha de un hombre que ve con más claridad el mundo en el que vive. ¿Cómo puede explicarle ese mundo y cómo puede enfrentarse con los retos que sabe que vienen sobre él? Y además es la historia de un hombre que le interroga a Dios sobre lo que está sucediendo. El primer capítulo de Habacuc, ese profeta Habacuc se dirige a Dios y le dice: bueno, la catástrofe que se nos viene encima es innegable. Yo no soy de los que se ciegan, de los que piensan que vamos a salir de esto con la ayuda internacional, de que la cosa no es tan grave, de que hay que leer la prensa para no preocuparse, sino que yo soy consciente del desastre nacional que se avecina. Y cuando Dios efectivamente le confirma que no se equivoca en su juicio, que efectivamente lo que viene es una crisis absolutamente espectacular, Habacuc no se conforma. Intenta saber cómo pasamos a través de esa crisis. Bien, de acuerdo, mi opinión no era de un conspiranoico, mi opinión no era de una persona exagerada, mi opinión no era de un alarmista. Y entonces dime qué tengo que hacer en medio de esa situación precisamente. Bien, el capítulo 2 de Habacuc empieza declarando la decisión de intentar profundizar en esa crisis, que sabe que no se ha equivocado al analizarla, sino que está a unos pasos, y dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La respuesta que recibe el profeta Habacuc es tremenda. Mira, a Habacuc, esto va a pasar incluso aunque parezca algún momento que salimos de esa situación. Esta nación se ha metido en un túnel y lo que tú has visto efectivamente es lo que se viene encima. Te lo confirmo, y te vas a encontrar con 2 posibilidades, con 2 alternativas. Y como siempre suele pasar, dice, habrá quien diga, bueno, esto no es tan grave, de cosas más difíciles hemos salido, y dejará de que su orgullo hable en medio de lo que va a venir en todas formas. Pero hay otra salida, y es la salida que tienes que tomar tú, porque realmente es la única salida realista, y es la única salida del medio de este mundo que va a cambiar, y va a cambiar de manera dramática. Vive por la fe. Si realmente lo que quieres es llevar una vida justa, si realmente lo que quieres es enfrentarte de una manera íntegra y digna en medio de esta crisis, que por seguridad viene. Tienes que vivir a través de la fe. La primera referencia de la fe en medio de un mundo que cambia es que no existe otra alternativa. Por supuesto, hay gente que puede pensar que puede bandear la situación, que puede sobreflotar cualquier tipo de problema, pero realmente la única manera íntegra, justa, clara de pasar por encima de esa crisis, de atravesar esa crisis, será precisamente a través de la fe. La segunda cuestión, enormemente importante, es que además no hay alternativa a esa conducta. Uno situado donde esté el llamamiento de Dios es volverse a Él en medio de la crisis.
y al volverse de manera inmediata a no dejar esto para el día de mañana, a no pensar que quizás esto es una situación más fácil que me permite dilatar, dar una respuesta, sino que por el contrario, esto es algo con lo que tengo que enfrentarme ya, y que tengo que enfrentar inmediatamente de a quién vote, por quién sienta simpatía política o dónde me encuentre en términos sociales. En el Evangelio de Lucas capítulo 13 aparece un episodio que se suele pasar por alto, entre otras razones porque se suele desconocer el contexto histórico. Y sin embargo, cuando uno conoce el contexto histórico de este episodio, resulta que es enormemente importante. Dice así en Lucas capítulo 13, versículo del 1 en adelante. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. A Jesús se le acerca en primera parte el relato de una serie de personas y le dice: no sé si sabrás esto, Jesús, pero bajaron de Galilea, de esa zona especialmente tensa donde cada 30 o 40 años organizaba una revuelta contra Roma, algunos galileos, hasta Jerusalén, y Pilato, que es un personaje sin escrúpulos, pero que mantiene el orden en la calle, colocó entre aquellos galileos algunos de sus agentes para que no se produjera ningún tipo de chispazo subversivo. Y cuando los galileos bajaban a presentar los sacrificios al templo, los hombres de Pilato que iban entre ellos, infiltrados, echaron mano de sus cuchillos, empezaron a dar cuchilladas y mezclaron la sangre de los sacrificios que iban a ofrecer a aquellos galileos con la sangre de los galileos. Esto, Jesús, es una manera de mantener el orden. Jesús, pero no reconoce que es una manera efectiva de mantener el orden si va a hacer un conato de subversión. Lo que tiene que hacer la persona que gobierna es abortar ese conato de subversión. Y Jesús dice: bueno, posiblemente vosotros pensáis que los galileos eran gente más culpable, más digna de castigo, más necesitada, en todo caso, de volverse a Dios que vosotros. Suele pasar. Lamento deciros que estáis muy equivocados. Si vosotros no os volvéis, no os convertéis, no os arrepentéis, vuestra suerte no será mejor que la de los galileos. Entonces algunos debieron pensar: hombre, parece que Jesús simpatiza con ciertos movimientos populares. Ha dicho, bueno, tampoco eran tan pecadores, todos lo somos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese momento Jesús, por si alguien estaba tomándole el número cambiado, como decimos aquí en España, por si alguien se equivoca, dice: o aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis. Igualmente, quizás algunos pensaréis que lo que los galileos no tenían más importancia, más grave era esa gentuza que colaboraba con los romanos y estaba construyendo una torre de Siloé para Pilato. Y claro, les cayó la torre. Castigo de Dios cuando tú colaboras con una gentucilla como los romanos, que menos que te caiga una torre. Lamento deciros que estáis equivocados. Si no os convertís, si no os volvéis a Dios, si no os arrepentéis, se dará la circunstancia que pereceréis igualmente. La relación buena con Dios no está por el hecho de que uno se ubica en la izquierda guerrillera de los galileos o en la colaboración con el ocupante romano, porque vota hacia izquierda, porque vota hacia derecha, porque se considera conservador, o porque el contrario se considera más a la izquierda porque pertenece a la burguesía, o pertenece al proletariado, porque es un campesino o una oficinista. Si no volvéis a Dios, si no os convertéis, tendréis que rendir cuentas en una situación o en otra, y pereceréis igualmente. Marx podría decir que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases, pero la visión de Jesús era muy distinta la historia de la humanidad. En todo caso, es la de un género completo con todos y cada uno de sus individuos que se han apartado de Dios, y si no vuelven a Dios perecerán. Y por supuesto, en medio de un mundo que cambia, puede que además parezcan
en medio de tremendas dudas, tremendas ansiedades, tremendas angustias. No hay manera de sobrevivir en este mundo sin fe. Y ese llamamiento a la fe es un llamamiento que se formula a todos y del que nadie puede excusarse alegando su origen social, su inclinación ideológica, su situación en medio de un estado o cualquier otro tipo de circunstancia. Si rechazas ese llamamiento, si no te vuelves hacia Dios, si no te reconcilias con Él, si no te conviertes, perecerás. Por eso la importancia, y lo digo siempre, de arrepentirse y creer en el Evangelio, que siempre lo dejo para lo último. Bueno, pues seguimos. Igualmente, tercer aspecto importante en medio de este mundo que cambia aquella persona en que el mundo determinado decide volver hacia Dios, decide dar la vuelta. ¿Qué es lo que significa el término conversión o arrepentimiento en hebreo? Es decir, da la vuelta, uno iba caminando dejando a Dios a la espalda y de pronto se da la vuelta y empieza a caminar hacia Él. Cuando se produce esta situación es cuando uno puede realmente enfrentarse con un mundo que cambia de manera angustiosa y que nos convierte en prisioneros de la ansiedad y de la zozobra. Y por cierto, tengo que decir que hasta la crisis de coronavirus, en virtud de la cual la vacunas se han convertido en un negocio absolutamente increíble, el mayor negocio de las compañías farmacéuticas. Son los ansiolíticos, es decir, aquel tipo de medicinas que se supone que nos libran de la ansiedad y de la preocupación. Es curioso que uno de los discursos más conocidos de Jesús, al que denominamos convencionalmente el Sermón del Monte, precisamente una de las partes más extensas esté vinculada con el hecho del afán y la ansiedad. Porque como dice así en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilaran. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Serán añadidas. Buscando esto, serán añadidas. Maravilloso. La cosmovisión que menciona aquí Jesús es extraordinariamente interesante. Hay algo inicial donde dice: no os afanéis por vuestra vida. Es una traducción un tanto válida porque en realidad en griego original la idea es: no dejéis que la ansiedad se apodere de vosotros, no permitáis que la ansiedad, la angustia, sea la que domine vuestra vida, la que controle vuestras vidas. Y Jesús inmediatamente comienza a hacer algunas comparaciones para que se pueda entender lo que es esa nueva vida después de un encuentro personal con Dios. La primera es que de pronto dice: oye, paraos, ¿dónde estáis? Mirad. Nosotros vivimos en un mundo donde uno de los primeros objetivos de políticos, de medios de comunicación, de creadores de opinión, es de precisamente que no nos detengamos y no miremos. Se supone que nos van empujando para que vayamos en la dirección que quieran, sin que nos paremos ni un instante a reflexionar. Pero Jesús dice exactamente lo contrario: donde tú estás, detente, ahora, párate un momento, ahora, donde estás parado, donde te has detenido, mira. Por ejemplo, las aves del cielo, míralas. Esto es importante cuando uno va corriendo como un loco para atrapar el autobús, para subirse a un transporte colectivo, o está pensando en todas las noticias horribles con las que le bombardean desde las televisiones, la radio y la prensa. Pero Jesús dice: detente, observa por un momento los pájaros. ¿Has visto a un pájaro abriendo una cuenta corriente en un banco? ¿Has visto en alguna ocasión abriendo la combinación de una caja fuerte para meter algo? ¿Has visto a los pájaros en alguna ocasión haciendo cola, haciendo una fila para que le den de comer en un comedor social? No. Y ahora te voy a hacer otra pregunta, más piénsala bien.
entre un pájaro y un ser humano, ¿cuál te parece que tiene más valor? El ser humano, ¿no? ¿Qué te hace pensar que Dios va a cuidar menos de ti que de un pájaro? Un día de paseo encontré un pajarito que estaba tendido muerto en el asfalto por donde yo iba. Y andando, y en ese momento recordé el texto del Evangelio donde dice que ni siquiera uno de estos pájaros cae sin que sea la voluntad de mi Padre. Y que tú vosotros valéis más que estos pajaritos. Te digo, vamos a salir adelante. La fe en medio de un mundo que cambia puede cambiar individualmente o colectivamente. Te dice que efectivamente valen más que un pájaro y que si Dios cuida de esos pájaros, cuidará también de ti. Si tú has establecido esa relación de padre-hijo con Dios de la misma manera, va a ser difícil que el mejor modista del mundo vista las flores con una mayor elegancia y vistosidad de como Dios las viste. Jesús continúa diciendo que el hecho de sufrir ansiedad, angustia, afán, es lógico como Él dice todas estas cosas, son las que piensan los gentiles, los paganos, gentiles no convertidos, claro, los paganos. Es algo unido al ser humano sentir la angustia, la preocupación, la zozobra por un futuro que se recorta en unos colores especialmente difíciles. Pero Jesús dice que no es así como os debe de suceder a vosotros. El orden de vuestra vida, si habéis vuelto hacia Dios, si habéis establecido con Él la relación entre un padre y un hijo, es diferente. No es relación de los gentiles, no convertidos, no es la relación de los paganos. La relación de un ser humano común y corriente es la de aquella persona que sabe que su Padre Celestial conoce mucho mejor que Él sus necesidades, que va a cuidar de esas necesidades y que por lo tanto busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás le será añadido. Es una manera de vivir en este mundo que cambia a través de la fe. Cuarta cuestión que me gustaría decir. Hemos visto que en este mundo que cambia, ustedes son conscientes de ello. La única manera de vivir es a través de la fe. El justo tiene que vivir a través de la fe, no enorgulleciéndose de sus posibilidades. Hemos visto que efectivamente todas las personas tienen que decidir entre volverse a Dios, convertirse en un genuino creyente o perecer. Hemos visto que eso implica una nueva cosmovisión en la cual uno no permite que el afán o la ansiedad clave su garra en su vida porque confía en su Padre que va a cuidar de él. Pero hay un quinto elemento que quisiera detenerme un momento, y es el elemento de que esto no es una simple construcción filosófica, esto no es una simple enseñanza como podía darle cualquier maestro de moral, sino que esto entra de lleno en la historia. No se trata de que en estos momentos ustedes se descansen, se relajen, se tumben en la cama cómodamente y empiecen a respirar hondo hasta que les desaparezca la preocupación. Esto no es la cuestión, no se trata tampoco de que entren en una meditación que los calma. No. Estamos hablando de algo mucho más serio que una simple visión filosófica. Y esto es algo que curiosamente describe Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5, en el que me van a permitir me detenga un momento. Pablo ha ido relatando en los primeros capítulos de su carta a los Romanos cómo la persona que quiere salvarse no puede aspirar a salvarse por ceremonias, por ritos, por obras, por méritos, porque es culpable delante de Dios. Y Dios ha puesto un camino de salvación que es aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. De una manera, de una persona que se reconoce pecadora. Cuando una persona se inclina ante el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando una persona recibe a través de la fe ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, esa persona es justificada por fe. Esa persona es salvada por la fe. Y después de que Pablo ha relatado esto en los 4 primeros capítulos de su carta a los Romanos, dice así al inicio del capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo por esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo fue dado. Bien.
Parece que estamos oyendo a alguien diciendo un momento, Pablo, para ahí. Una cosa es que digas que a través de la fe somos justificados y que tenemos paz con Dios, incluso que por la fe podemos entrar en la presencia de Dios, pero eso de que además nos gloriamos en las tribulaciones y que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza... Pablo, que estás fumando últimamente para decir estas cosas tan graves, y parecía que Pablo ha entrado simplemente en un discurso teológico donde nos va contando cosas que suenan muy bonitas y que están sujetas en el aire, y en ese momento Pablo hace una afirmación terrible. Todo esto que estoy diciendo es cierto. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Las palabras de Pablo son de una enorme trascendencia, todo aquello que está unido, ligado, vinculado a la fe. No es algo que surge de una construcción filosófica, humana, no es algo que podría contar el último gurú venido de la India, no es algo que de pronto se le ocurre a un filósofo que vive en un apartamento en Madrid, es algo que se sustenta sobre un hecho histórico. Nosotros somos enemigos de Dios, hemos desobedecido a Dios conscientemente a lo largo de nuestra vida. Sabíamos que no había que mentir, pero hemos mentido. Sabíamos que no había de hurtar, pero es obvio que la gente hurta. Mucha gente sabe que está mal el adulterio, y eso no evita que cometamos adulterio y que cometa fornicación. En otras palabras, somos enemigos desde el momento en que hemos decidido que nuestra vida va por un lado y la ley de Dios va por otro, y eso nos condena delante de Dios. Lo que hace que nuestra fe efectivamente sea algo sólido, que se asienta y se apoya en algo totalmente real, y que precisamente por eso nos permite vivir en un mundo que cambia, es que eso descansa en el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un concepto teológico, es una realidad histórica que podemos ver cuando contemplamos la cruz del Calvario. Lo que dice Pablo es tremendo. Pensemos por un momento en la gente por la que estaríamos dispuestos a dar la vida. Por alguien que nos odia, jamás. Por alguien con el que tenemos enemistad, ni pensarlo. Por alguien indiferente, no. Quizá por alguien muy querido, por una causa que consideramos muy noble. Pero jamás por alguien que es un enemigo que actúa en nuestra contra, que vive con absoluta indiferencia a lo que a nosotros nos parece que es bueno, digno y justo. Y Pablo puede decir, el amor de Dios existe. Y no es un concepto teórico. No es un concepto teórico que confunde a Dios con una especie de Santa Claus que al final da todo por bueno. No, Dios es justo y Dios no va a declarar al injusto justo. Y Dios puede declarar justo al pecador porque en un momento determinado, a pesar de que estábamos lejos de Él, a pesar de que estábamos distanciados de Él, a pesar de que no estábamos reconciliados con Él, a pesar de que éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros, en la mayor muestra de amor que se ha dado en la historia de la humanidad. Y efectivamente, cuando una persona ha recibido por la fe ese sacrificio de Cristo, todo cambia. Esa persona de pronto se encuentra con que tiene una relación de padre a hijo con Dios. No es solo una criatura de Dios, es un hijo de Dios. Porque ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa persona es una persona que se ha vuelto a Dios y que por lo tanto no perecerá. Esa persona es una persona que de pronto ha descubierto que su relación con Dios es distinta de la que tienen los paganos, y por lo tanto su Padre sabe mejor él de la manera en que puede cubrir sus necesidades. Esa persona, a fin de cuentas, es aquel que podrá vivir por la fe, no sobre la base de la lucubración filosófica, no sobre la base de una imaginada entre las paredes de un observatorio, sino sobre la base de una muestra del amor más que demostrado de Dios. En la cruz es posible vivir en un mundo que cambia, además con esperanza, con sentido y gracias a la fe, y es posible vivir porque hay razones para ello, y cuenta con un instrumento, la fe, que se apoya en la razón, que es el amor de Dios, manifestado en la cruz de Cristo. Ese es un desafío hoy en día igual que lo ha sido durante los últimos 2000 años, pero además
de un desafío es también una invitación y es al mismo tiempo un gozoso privilegio. Maravilloso que por el oír viene el creer. Arrepiéntete de ser personalidad pecaminosa, de ser malo, de haber pecado, peca y pecarás toda la vida contra Dios y cree en el Evangelio. Estamos todavía en la carne y los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne hacemos todavía. Y esto está contra el espíritu contra la carne. Y el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4. Además, hermanos, os anuncio el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si guardéis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó hasta el tercer día, conforme a la Escritura. Y para ir terminando, digo, bien dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y una vez sellado, nadie le quita ese sello. Eres salvo por los siglos de los siglos. Al igual que nuestro Padre. Vamos a estar ahí adorándolo eternamente. Pues nada, que Dios bendiga a vosotros, a ti, a tu familia, a los tuyos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que sea de provecho y nos vemos. Hasta luego.